Alerta. Lo que ocurre en Alemania es más grave de lo que nos hacen creer. Los datos filtrados son aterradores. El gigante industrial europeo colapsa en silencio. 7 de cada 100 alemanes no pueden pagar sus servicios básicos. Y esto es solo el comienzo. ¿Por qué nadie menciona la verdadera razón? La respuesta es clara. Alemania fue empujada a un suicidio económico al cambiar gas ruso barato por gas estadounidense 5 veces más caro. Las consecuencias son catastróficas. Familias alemanas están al límite. Un electrodoméstico roto puede arruinarlas. Las fábricas cierran continuamente. Y el gobierno sigue hablando de transición verde mientras su población cae en la pobreza. La próspera clase media alemana desaparece ante nuestros ojos. Hay algo más inquietante. No parece un simple error. ¿Por qué forzar a una nación industrializada a pagar 5 veces más por energía? ¿Quién se beneficia de esta crisis? Estamos presenciando la destrucción sistemática de la mayor potencia industrial europea. Y lo más alarmante podría ser solo el principio. Si vives en Europa, especialmente en Alemania, comenta cómo afecta esta crisis a tu ciudad. La situación empeora cada día y debemos entender la verdadera magnitud del problema. Veamos los documentos que prueban cómo se originó esta crisis y quiénes son los beneficiarios reales de este colapso. En Múnich o Berlín, familias antes estables ahora eligen entre calefacción o alimentación. Negocios con décadas de historia cierran definitivamente. Los expertos advierten que esta crisis podría provocar un efecto dominó en toda la eurozona, afectando principalmente a España, Italia y otros países dependientes del motor económico alemán. La desindustrialización forzada está provocando un éxodo masivo de empresas hacia Asia y América. Mientras tanto, los medios convencionales siguen ocultando la gravedad real del problema. ¿Hasta cuándo podrá resistir la economía alemana bajo estas condiciones? Las encuestas internas muestran que la desesperación ciudadana alcanza niveles históricos, con consecuencias políticas imprevisibles para toda Europa. Pero esto es solo la punta del iceberg. La crisis alemana está desencadenando una reacción en cadena que amenaza con desestabilizar toda Europa. Los datos son alarmantes. El 7% de los alemanes ya no puede pagar sus facturas de servicios básicos. La clase media, el pilar de la estabilidad alemana, se está desmoronando. ¿Y por qué? La respuesta es simple pero devastadora: el rechazo al gas ruso barato por el GNL estadounidense 5 veces más caro. Esta decisión política está destrozando el tejido industrial alemán. Los gigantes químicos están huyendo a Estados Unidos, donde la energía es más barata. BASF, el símbolo de la industria alemana, está trasladando su producción al otro lado del Atlántico. Pero hay algo más profundo en juego. El sistema político alemán está experimentando cambios sísmicos. Y la AfD, el partido que propone restaurar Nord Stream y disolver la OTAN, está ganando un apoyo sin precedentes, especialmente en el este. ¿Por qué? Porque se atreven a decir lo que muchos piensan, pero temen expresar. Las protestas se multiplican. La delincuencia aumenta. La confianza en el gobierno está en mínimos históricos. Y mientras tanto, las élites siguen negando la realidad. La pregunta ya no es si el sistema colapsará, sino cuándo. Las señales están por todas partes. En las fábricas cerradas, en las familias que no pueden permitirse reparar sus electrodomésticos, en las calles llenas de manifestantes. La Alemania que conocíamos está desapareciendo ante nuestros ojos. Pero lo más inquietante no es lo que está sucediendo en Alemania, sino lo que esto significa para el orden mundial. Porque cuando la locomotora económica de Europa se descarrila, las consecuencias son globales. Y lo que está ocurriendo ahora en Berlín podría ser el catalizador de un cambio geopolítico que nadie esperaba. Pero hay un actor que ha estado observando todo esto en silencio, preparándose para hacer su movimiento. Un movimiento que podría cambiar todas las reglas del juego. La crisis política en Alemania está alcanzando nuevos niveles de intensidad, con un giro dramático en las preferencias del electorado. El Partido Alternativa para Alemania, AfD, está experimentando un aumento sin precedentes en su popularidad,
especialmente en las regiones orientales del país, donde su apoyo supera el 40% del electorado. Este ascenso meteórico se debe a varios factores clave. Por un lado, su postura pragmática hacia Rusia resuena con muchos votantes que están cansados de la retórica dominante de Bruselas y Berlín. El respaldo de figuras internacionales prominentes como Donald Trump y Elon Musk ha amplificado significativamente su mensaje, permitiéndoles alcanzar a millones de personas a través de canales no tradicionales. La resistencia del establishment político, encabezado por el canciller Merz, se manifiesta en su negativa absoluta a considerar la reactivación del gasoducto Nord Stream, una postura que muchos críticos consideran económicamente miope. Su insistencia en profundizar la cooperación energética con Estados Unidos, a pesar de los costos significativamente más altos del gas americano, está generando fricción adicional. Lo más preocupante para las élites tradicionales es que este cambio en las preferencias políticas no parece ser temporal. La incapacidad de los partidos establecidos para ofrecer soluciones concretas a los problemas cotidianos está erosionando su base de apoyo. Mientras repiten mantras sobre valores y unidad, la población experimenta dificultades económicas reales. Esta transformación del paisaje político alemán podría tener implicaciones profundas para toda Europa. Los analistas sugieren que estamos presenciando no solo una crisis política, sino un reajuste fundamental de las alianzas y prioridades nacionales. ¿De qué país nos estás siguiendo y cómo ves esta situación desde tu perspectiva? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta crisis. La crisis alemana se está convirtiendo en un problema multifacético que afecta profundamente el tejido social del país. Los ciudadanos están experimentando un deterioro significativo en su calidad de vida, principalmente debido al aumento dramático en los costos de servicios públicos y la inflación galopante. La decisión de abandonar el gas ruso económico por alternativas más costosas está teniendo consecuencias devastadoras. Las protestas sindicales y manifestaciones ciudadanas se han vuelto cada vez más frecuentes. La gente común ya no puede mantener el ritmo del aumento de precios, mientras que los programas sociales se recortan para financiar la costosa transición verde. Esta combinación está creando un ambiente social explosivo. La política migratoria del gobierno también genera controversia. Mientras las declaraciones oficiales hablan de una integración exitosa, las estadísticas criminales muestran un aumento preocupante en los delitos cometidos por inmigrantes. Esta discrepancia profundiza la sensación de que el gobierno está desconectado de la realidad cotidiana. La confianza en el gobierno ha caído a mínimos históricos. Las encuestas revelan que el 68% de los alemanes creen que el país va en la dirección equivocada, una señal alarmante para las élites políticas. La coalición gobernante parece paralizada, incapaz de alcanzar consensos básicos o tomar decisiones efectivas. El malestar social se intensifica mientras la industria alemana pierde competitividad. Las empresas están trasladando su producción al extranjero, principalmente a Estados Unidos, donde los costos energéticos y los impuestos son más bajos. Esta tendencia amenaza con debilitar aún más la base económica del país. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Me interesa saber desde dónde sigues estos análisis. ¿Crees que la situación en Alemania mejorará en los próximos meses? Comparte tu opinión. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta crisis. En medio de una crisis sin precedentes, Alemania enfrenta un colapso sistémico que sacude los cimientos de su modelo económico y político. Y la coalición gobernante muestra una parálisis administrativa alarmante, incapaz de alcanzar consensos incluso en medidas básicas, situación que hasta los medios afines al gobierno califican de impotencia administrativa. El motor económico alemán, tradicionalmente impulsado por energía barata y exportaciones de alta tecnología, está al borde del colapso. La transición verde forzada y el abandono de recursos energéticos rusos han provocado un aumento dramático en costos para industria y ciudadanos, causando fuga de inversiones y declive industrial. En este contexto de deterioro económico, Alternative für Deutschland, AfD,
emerge como fuerza política ascendente, especialmente en estados del este. Su discurso pragmático resuena entre una población desencantada con el establishment político tradicional. Aunque el sistema ha contenido su avance, los acontecimientos en regiones orientales sugieren que las barreras contra AfD podrían colapsar pronto. La política del canciller Merz, criticada como autodestructiva, parece priorizar la imagen internacional sobre el bienestar ciudadano. El gobierno aumenta deuda pública para financiar políticas que, según expertos, profundizan la crisis. Me gustaría conocer la perspectiva de nuestros espectadores. ¿Desde qué país siguen esta situación? Compartan su ubicación y visión sobre cómo esta crisis alemana podría afectar a su región. ¿Experimentan situaciones similares? Los indicadores económicos muestran una tendencia preocupante que sugiere que lo peor está por venir. La pérdida de competitividad industrial y el aumento del costo de vida crean una tormenta perfecta que amenaza con desestabilizar la economía alemana y su tejido social. En medio de una crisis sin precedentes, Alemania se encuentra atrapada en una espiral descendente que está erosionando los cimientos de su poderío industrial. El abandono del gas ruso económico en favor del GNL estadounidense, más costoso, ha desencadenado una reacción en cadena que amenaza con desmantelar décadas de prosperidad económica. Los números son alarmantes. La producción industrial alemana ha caído un 4,5% en 2024 comparado con el año anterior. Pero esto es solo la punta del iceberg. En sectores críticos como la automoción y la maquinaria, el declive es aún más pronunciado, provocando una oleada de quiebras y pérdidas de empleo que sacuden el tejido industrial del país. La realidad es que Alemania ha cambiado una dependencia por otra, pero a un precio exorbitante. Mientras las corporaciones estadounidenses cosechan beneficios, las familias y empresas alemanas cargan con el peso de esta transformación forzada. El coste del gas ha aumentado hasta 5 veces, golpeando duramente a las industrias intensivas en energía. Esta crisis energética no es solo un problema económico, es un síntoma de una transformación más profunda y preocupante. Las empresas alemanas, tradicionalmente el motor de Europa, están perdiendo su ventaja competitiva. Muchas se ven obligadas a trasladar su producción al extranjero, principalmente a Estados Unidos, donde los costes energéticos son significativamente más bajos. Los ciudadanos alemanes están pagando un alto precio por decisiones políticas que parecen beneficiar más a intereses extranjeros que nacionales. La confianza en el gobierno está en mínimos históricos, mientras que el descontento social crece día a día. Las protestas se multiplican y el tejido social se tensiona bajo el peso de facturas energéticas astronómicas y la pérdida de empleos industriales. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Alemania podrá recuperar su fortaleza industrial? Me interesa especialmente saber desde qué país nos estás viendo y cómo se percibe esta crisis alemana en tu región. Comparte tu perspectiva en los comentarios. La crisis en Alemania se profundiza mientras las empresas continúan su éxodo masivo hacia Estados Unidos, atraídas por los costos energéticos significativamente más bajos. Según la Oficina de Análisis Económico estadounidense, las inversiones directas alemanas en la economía americana han experimentado un aumento notable en 2024. Aunque el gobierno alemán intenta presentar esta situación como una diversificación, en realidad estamos presenciando una clara desindustrialización del país. La pérdida de competitividad industrial está generando un efecto dominó en la política alemana. Y los índices de aprobación del canciller Friedrich Merz y los partidos gobernantes están en caída libre, mientras que la alternativa para Alemania AfD continúa ganando terreno de manera impresionante. El reciente triunfo en Renania del Norte-Westfalia, donde el partido casi triplicó su apoyo, alcanzando un histórico 14,5%, marca un punto de inflexión en la política alemana occidental. El éxito de AfD no es casualidad. Su plataforma resuena fuertemente con una población cada vez más frustrada, prometiendo soluciones concretas: la restauración del Nord Stream,
la reducción de los precios energéticos y el abandono de la agenda verde que está asfixiando la economía alemana. Este mensaje directo y pragmático está captando la atención de votantes tradicionalmente moderados. La crisis energética está reconfigurando no solo la economía, sino también el panorama político alemán. Las empresas que antes eran el orgullo de la industria alemana ahora buscan refugio en mercados más competitivos, principalmente en Estados Unidos, donde los costos operativos son significativamente menores. ¿De qué país nos están leyendo? Compartan su ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta crisis alemana está siendo percibida en diferentes partes del mundo. Están experimentando situaciones similares en sus países. La situación en Alemania se ha vuelto cada vez más crítica, revelando una profunda crisis sistémica que sacude los cimientos de esta potencia europea. En el este del país, donde el descontento social alcanza niveles sin precedentes, el Partido Alternativa para Alemania, AfD, ha logrado un apoyo sorprendente que supera el 40% en algunas regiones, manifestando un claro rechazo a las políticas tradicionales. La brecha entre la retórica oficial y la realidad cotidiana se ensancha día tras día. Los ciudadanos alemanes enfrentan una montaña rusa de precios energéticos. Mientras las facturas de servicios básicos se disparan y el costo de vida se vuelve insostenible para muchas familias. Las encuestas muestran una tendencia alarmante. La mayoría de los alemanes cree que su país va por el camino equivocado. El descontento social se amplifica con la controversial política migratoria del gobierno. Las estadísticas de criminalidad generan preocupación entre la población, aunque requieren un análisis más profundo. Este malestar se convierte en combustible político para la AfD, que capitaliza eficazmente el descontento popular. La crisis energética, desencadenada por el abandono del gas ruso económico en favor del costoso GNL estadounidense, ha provocado un efecto dominó en la industria. Las empresas alemanas, otrora símbolos de estabilidad y éxito, ahora luchan por mantener su competitividad, con algunas trasladando sus operaciones al extranjero. El tejido social alemán se encuentra bajo una presión sin precedentes. La combinación de factores económicos, sociales y políticos ha creado una tormenta perfecta que amenaza la estabilidad del país. El gobierno actual parece carecer de soluciones efectivas para abordar esta crisis multifacética. ¿Qué opinas sobre esta situación en Alemania? ¿Crees que tu país podría enfrentar desafíos similares? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos estás siguiendo. Tu perspectiva es valiosa para entender mejor cómo esta crisis europea podría afectar a diferentes regiones del mundo.